el exilio exterior lo hemos vivido en este país, lo vivieron muchas personas como consecuencia de la guerra civil. Aquí se perdió muchísimo talento, muchas personas que podían haber contribuido al que el país cada vez fuera mejor y mejor. Y ahora hay otros exilios, que son los exilios interiores, que hacen que precisamente por actos de represalia, por cortar la libertad de expresión, por actos injustos y de absoluta arbitrariedad, haya personas que no puedan ni desarrollar su talento ni proporcionar la información adecuada a la ciudadanía, y por tanto nos resta a todos. Y quedarme con uno, me quedaría a lo mejor con el placer de la vida, porque diríamos que es el que lo comprende todo. Y creo que cuando eres mayor, pues creo que también valoras la vida, valoras mucho el estar vivo, tienes también otra conciencia de vivir el presente y también lo vives de otra manera, ¿no? Vas menos deprisa, ¿no? Ya no vas corriendo. Yo creo que cuando eres joven vas corriendo, 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 y cuando eres más mayor, pues quizás sepas más cuál es tu lugar en el mundo, y eso me parece que globaliza toda tu vida. Y también creo que en un momento determinado puedes escribir como el epílogo de una obra, ¿no? O sea, y también, pues como muchas veces decimos, pues que la vida, pues al final es como un río caudaloso, que decía una autora americana, pero cuando eres mayor también sabes dónde están los escollos, pero también sabes dónde están las piedras donde te puedes agarrar, o las ramas. O sea que yo creo que el aprendizaje, por ejemplo, te lo digo todo esto porque el placer del conocimiento es otro placer enorme. Y creo que también la amistad es fantástica, y el buen amor, si tienes la suerte de vivirlo, pues es una gozada también. Es de lo más complicado, ¿eh? Pero sí, es difícil elegir un placer. Yo creo que merece absolutamente la pena. No sé si habéis visto la película Sufragistas. Cuando se terminó la película, la sesión a la que yo fui, la gente se puso a aplaudir. Bueno, nos pusimos a aplaudir. Y yo siempre digo lo mismo: cuánta faena, o sea, cuánto trabajo, cuánto sufrimiento, cuánto dolor acumulado históricamente, cuántas mujeres que no han tenido oportunidades, que han vivido en la pobreza con cantidad de horas de trabajo, que no han podido estudiar, que no han tenido derechos. Entonces, yo, si tienes algún momento como de debilidad, o que dices vale la pena, es que no me dura ni un segundo, porque pienso que vale muchísimo la pena y que además es absolutamente necesario. Y además yo creo y claro que hay reacción, siempre hay reacción, y luego siempre pues el feminismo pues parece que ya hemos asentado, que no es lo contrario del machismo, que no es contra los hombres, que es una causa de liberación de los seres humanos, etcétera, etcétera. Pero luego siempre hay el lenguaje, lo que tú dices, que se escapa por otro lado, te conceptualizan, pero yo creo que ante esas cosas, pues como en otros ámbitos, pues nada, sobrevuelas y tú a tu trabajo. Yo siempre decía, ellos que vayan diciendo y nosotras iremos haciendo, y creo que ese es el camino. Vivimos en un momento que por eso también es complicado, porque por un lado ha habido avances, pero siempre hay peligros de retroceso. Lo hemos visto con el intento de derogación de parte de la ley del aborto. Entonces tienes que estar en esa primera línea de luchar, diríamos, ya casi por lo básico. Luego hay que hacer un trabajo también, diríamos, de pedagogía, porque sabemos perfectamente que nosotras hablamos, reivindicamos esto y lo otro, pero luego hay programas de televisión que es que te destrozan con tres imágenes que representan unos determinados valores, etcétera, etcétera. O sea, que tienes que estar ahí como
en muchos frentes, por decirlo de alguna manera, y luego hay otra cosa que también que le añade complejidad, aunque es súper interesante, es el nivel de profundización en el que al que se está llegando desde la reflexión feminista, o sea, la cantidad de estudios que hay, o sea, cada vez hay más saber también, ¿no? Y entonces como querer llegar un poco, profundizar, estar en la primera línea. Cuando vas a dar una charla muchas veces dices, damos por sabido, porque tú dices, damos por sabido, pero lo doy por sabido, pero hago un pequeño repaso por si acaso no lo sabemos. Y luego además está bien siempre repetir para que calen las ideas. Me enfadé mucho, me enfadé mucho. Y además protestamos y diríamos, yo creo que ellos tuvieron, y él en concreto tuvo que retroceder y ser consciente de que realmente había metido la pata en términos coloquiales. O sea, es muy es muy preocupante, por eso siempre nos quedamos con la idea de que el camino a recorrer todavía es larguísimo, y yo creo que hay que ser exigentes con todo el mundo, pero con los máximos responsables de los partidos, con los hombres o mujeres que tienen más responsabilidad, pues todavía mucho más. Y hay veces que que estás viendo la tele y te quedas pegada. El otro día en Valencia, respecto al tema del el caso Taula, pues entonces un cuñado de Rita Barberá dijo, mi mujer, ¿que va a darle mi mujer 1.000 euros a nadie? Si yo me entero que mi mujer le da 1.000 euros al partido, le pego una bofetada. Claro, esto tú estás viendo, y lo dicen con toda naturalidad, que yo creo que ese es el problema, ¿no? El que le sale y se relajan y le sale lo que piensan. Muchas mujeres te dicen, yo me doy cuenta de que educo de manera diferente a mi hijo y a mi hija, que le exijo cosas diferentes a mi hijo o a mi hija. Y justamente yo creo que ese es un tema pendiente, el tema de la educación en igualdad, la coeducación en la escuela, en la casa. Hablábamos de los medios de comunicación, las imágenes que ven los niños y las niñas cada día. O sea, esto de que cada día más princesas y más princesas y más princesas, y ellos cada vez más guerreros, más guerreros, más guerreros, ¿no? O sea, es tremendo. Luego es verdad que hay de vez en cuando algunas prácticas de darle a un niño una muñeca para que juegue, pero eso es así. Y además hay que dárselo de una manera que él lo elija, porque si no va a rechazar cualquier tipo de aproximación a ese tipo de educación. Yo creo que en las escuelas afortunadamente hay muy buenos profesionales, pero en estas materias creo que todavía hay mucho que avanzar y que conectar con las familias. Me revuelvo y me revuelvo también pues como ciudadana, claro, porque creo que hay muchísima gente que todavía ve el telediario. Yo incluso por costumbre lo veo a menudo, los telediarios de la UNO, o sea, es que son como tradiciones, pero bueno, ya no solo los telediarios, sino las tertulias, los 24 horas, etcétera, etcétera. Siempre hay algunos programas que se pueden a lo mejor pues salvar más, o por ejemplo todo el apoyo al cine español, pues diríamos que ahí se está haciendo una buena difusión por salvar, pero desde luego la manipulación es intolerable, es intolerable. Y claro, pues quieras que no, la supresión de Canal Nou ha sido tremenda, o sea, eso ha sido un acto de autoritarismo, de suprimir un medio de comunicación pública porque un tribunal no te da la razón, y que eso lo haga un presidente de la Generalitat. Claro, también te llama la atención que luego la gente les vote, ¿sabes? Pero bueno, eso es otra cuestión. Y el tema de Telemadrid, pues el otro día mismo estuve viendo en un programa todo un resumen, bueno, una comparecencia que tuvisteis, y claro, es que
no es nada que te inventas, es que está ahí y además está todo documentado, está todo archivado, es que no puedes, es que es negar la evidencia, ¿no? Ya puedes añadir todo lo que quieras, que mire, es que esto está ahí, y ahí están las cifras, y ahí está lo que se gastó, y en qué. Es que es alucinante. Y luego creo que queda por montar todavía el Consejo Superior del Audiovisual, o sea que yo creo que sí que puede haber medidas que contribuyan a que haya televisión de calidad y que además que eh, diríamos, un control no, pero bueno, un cierto espacio de debate, de decir, bueno, hay unas normas y hay unos mínimos que se deben respetar. Lo que hablábamos antes de programas que directamente son anticonstitucionales, por decirlo directamente. Yo creo que el Senado es una cámara que se tiene que reformar, o sea, pero lo he dicho desde el primer día que he sido senadora, incluso antes, porque creo que sí que puede tener una función como una cámara territorial realmente, porque hay todos los conflictos o muchos de los conflictos que surgen entre las comunidades autónomas o muchas propuestas que vienen de las comunidades autónomas y que afectan a distintos territorios, pues se podrían resolver perfectamente en el Senado. O sea, que yo creo que tal y como está el Senado ahora mismo, no es lo adecuado. Y de hecho, cada vez que hay se inaugura, diríamos, el curso académico, no el curso parlamentario, el presidente, el que va a ser presidente del Senado, siempre dice, y en esta legislatura se reformará el Senado. Y ya, claro, yo digo, bueno, como vuelvan a decir en esta legislatura, se lo dije al presidente del Senado, como vuelvas a decir en esta legislatura se reformará el Senado, me voy a caer de la silla, le decía yo, ¿no? En plan de... Ella se comportó como es. Yo, cuando estaba ahí en el ayuntamiento, lo que queríamos fundamentalmente es que la ciudadanía los viera como eran, ¿sabes? O sea, todo lo que se ha visto ahora, sí, pues entonces es que había así como una especie de nube y había como un mantra de qué bonita está Valencia, y entonces como qué bonita está Valencia, y yo creo que ahí ha sido muy complicado la percepción de que ha habido un enorme derroche y por lo que se está viendo también corrupción, y que una cosa, las grandes obras faraónicas han tenido mucho que ver con la corrupción también, ¿no? Pero había una percepción de que aquello era el progreso. Yo creo que había calado muchísimo en la ciudadanía valenciana que Rita quiere mucho a Valencia, el PP quiere mucho a Valencia, y el PP es el partido que procura la autoestima de los valencianos. Y ustedes, un ejemplo solo, cuando la Fórmula 1, nosotros dijimos que estaba bien la Fórmula 1, pero en Cheste, que se podía hacer perfectamente en Cheste, que ya está el circuito, a lo mejor adaptarlo a los coches y tal, pero que se podía hacer perfectamente, que era un absurdo el capricho del señor Ecclestone, que quería que el circuito atravesara la ciudad, bueno, pasara por la ciudad y sobre todo supusiera una agresión medioambiental y a la calidad de vida y al bienestar de una parte de nuestra costa, ¿no? Que era absolutamente innecesario. Bueno, pues el Partido Popular siempre decía, es que ustedes le ponen los palos a la rueda del progreso. Eso no es el progreso, eso es que hay un señor que es riquísimo que quiere imponer su voluntad, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto dónde va y por qué. Y cuando Ecclestone salió en la televisión y dijo, si votan al Partido Popular habrá Fórmula 1, y si no votan al Partido Popular pues no habrá Fórmula 1, pues es que tú estás intentando comprar a la ciudadanía. A mí me gustaría que ese acuerdo pues fuera un acuerdo más amplio y que hubiera una representación también de la izquierda. O sea, eso es lo que
de la otra izquierda también, o sea Claro, que, sí, de los porque dos. nosotros también somos de izquierdas, pero que realmente pues fuera un acuerdo más amplio, pues sí que me gustaría. Creo que efectivamente pues muchos de nuestros votantes y muchas personas nos sentiríamos o nos sentiremos eh, mejor. Yo creo que este también es el momento y diríamos, lo que va a ser más complicado es que nosotros queríamos, y de hecho está la documentación, está todo preparado, hacer una reforma en profundidad y, por ejemplo, pues siempre planteamos desde muchos grupos de reflexión pues que haya derechos que se consideren derechos fundamentales, ¿no? O sea, como el derecho a la educación, a la salud, etcétera, todos esos derechos, o sea, lo que se configura también el cuarto pilar del estado del bienestar, que eso se considere como parte de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Y bueno, nos gustaría tener la fuerza y la fuerza, me refiero, la representación suficiente y la capacidad de convicción para hacer una reforma de la Constitución como debe ser, una Constitución del siglo XXI. Rajoy ha ayudado mucho al independentismo, al afán de independentismo catalán. Bueno, el primer problema estuvo en el recurso ante el Constitucional del Estatuto de Cataluña, y a partir de ahí lo que ha habido ha sido también un posicionamiento cada vez más radical, ¿no? Y más se subió a la ola y cada vez ha querido más y más y más y más. Y la verdad es que yo, sinceramente, creo que en algún momento hay que hacer una consulta con esto. O sea, creo que la gente tiene ganas de hablar y tiene ganas de dar su opinión. Y no sé cómo se puede formular, si tiene que haber un referéndum de todo el país, tal y cual, pero creo que el gran error también ha sido que Rajoy no ha estado para nada por el diálogo, y creo que eso ha perjudicado muchísimo. A veces a Manuela se le está atacando de una manera absolutamente injustificada, ¿no? O sea, porque sí. Y engrandeciendo decisiones que no tendrían por qué tener tanta repercusión, ¿no? Porque equivocarnos nos equivocamos todos. Luego, claro, pues también yo soy muy partidaria del trabajo en equipo. Creo que siempre tienes que tener muy buen equipo. No siempre se puede elegir al equipo, no, sabes que es muy complicado.